Hola chicos, bienvenidos una vez más a su clase de matemáticas. Hoy vamos a tratar el tema de los criterios de divisibilidad. Por lo tanto, les pido que estén muy atentos a cada uno de los criterios para identificar si ese número puede ser divisible por otro. ¡Vamos! Bueno, para empezar, primero vamos a conocer la definición de criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son reglas que nos sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. Empezaremos con algunos criterios. Empezaremos con el criterio de divisibilidad del 2. Un número es divisible por 2 cuando su última cifra es 0 o par. En este caso, cuando los dígitos terminan en 2, 4, 6 y 8. Tenemos acá el ejemplo del 30. 30 es un número que es divisible por el 2, ya que termina en 0. Tenemos la división que nos permite comprobar que es exacta, ya que su residuo es 0. 48 es otro número que cumple con el criterio de divisibilidad del 2, ya que al terminar en par podemos verificar que su división es exacta. Tenemos el 126, otro número que termina en par, y verificamos que su división da residuo 0 y resultado da 63. 348 es otro número divisible por el 2 al terminar en par. 472, 1034. Estos son otros tres ejemplos que nos permiten identificar que al terminar en par, automáticamente son números que son divisibles por el 2. Criterio de divisibilidad del 3. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Tenemos el caso de 36. Si sumamos sus dos dígitos, 3 y 6, nos da como resultado 9. Y 9 es múltiplo del 3, ya que si verificamos su tabla, 3 por 3 nos da 9. Esto quiere decir que 36 es divisible por el número 3. Verificamos acá la división y podemos comprobar que nos da un 12 exacto en su división y el residuo nos da 0. 267 es otro número que cumple con el criterio de divisibilidad del 3, ya que si sumamos sus dígitos 2 más 6 más 7 nos da como resultado 15 y 15 es múltiplo de 3. Aquí tenemos la división que nos permite comprobar que este número es divisible por el 3, ya que su residuo nos da 0. Otro ejemplo es el 309. Si sumamos sus dígitos 3 más 0 más 9, nos da como resultado 12 y 12 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 309 es divisible por el 3 y podemos verificar acá en su división que nos da exactamente 103 en su reparto y no nos sobra nada en su residuo. 984. Al sumar sus dígitos 9 más 8 más 4 nos da como resultado 21 y 21 es múltiplo del 3. Por lo tanto 984 al dividirlo en 3 nos da exactamente 328 y nos da una división exacta, ya que en su residuo nos da 0. Criterio de divisibilidad del 4. Un número es divisible por el 4 cuando el número formado por las dos últimas cifras es divisible por 4. En este caso tenemos el ejemplo del 140. Si tomamos sus dos últimas cifras 40, 40 y dividirlo en 4 nos da exactamente 10. Por lo tanto, cumple con el criterio de divisibilidad del 4, de que sus dos últimas cifras sean divisibles por 4. Esto quiere decir que toda la cantidad del 140 sí es divisible por el 4 y verificamos acá en la división que nos da exactamente 35 y su residuo 0. 384 es otro número que cumple con el criterio de divisibilidad del 4, ya que si tomamos sus dos últimas cifras 84, al dividirlas nos dan 21 exactamente. Por lo tanto 384 al dividirlo en 4 verificamos que nos da 96 exactos y su residuo nos da 0. Otro ejemplo es el 592. Tomamos sus dos últimas cifras, 92 dividido en 4 nos da 23 exactos. Esto quiere decir que 592 cumple con el criterio de divisibilidad del 4, por lo tanto 592 es divisible en 4 y verificamos que nos da exactamente 148 y el residuo 0. 860, 928, 416 son otros números que cumplen con el criterio de divisibilidad del 4. Este es uno de los criterios más fáciles de aprender, el criterio de divisibilidad del 5. Un número es divisible por 5 cuando su última cifra es 0 o 5. Tenemos el 50, verificamos que termina en 0, por lo tanto es divisible por 5 y verificamos acá en la división que nos da exactamente 10 y no nos sobra nada en el residuo. 255 es otro número que cumple con el criterio de divisibilidad, verificamos que termina en 5 y en su división nos da exactamente 51
y residuo 0. Por lo tanto, es un número que cumple con el criterio de divisibilidad del 5. 895, verificamos su división, y otros números como el 120, 975, 3045 y 8290. Son números que cumplen con el criterio de divisibilidad del 5 sencillamente porque terminan en 0 o en 5. Este criterio de divisibilidad va de la mano con dos criterios que acabamos de ver. Criterio de divisibilidad del 6. Un número es divisible por el 6 cuando es divisible por el 2 y el 3 al mismo tiempo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el 36. 36 es un número que cumple con el criterio de divisibilidad del 2 al terminar en par. También es un número que es divisible por el 3 porque si sumamos sus dos cifras nos da 9 y 9 es múltiplo del 3. Por lo tanto, 36 al ser divisible por el 2 y por el 3, automáticamente es un número que es divisible por el 6 y verificamos en la división que nos dio exacto. 48 es otro número que es divisible por el 2 ya que termina en par y es divisible por el 3 porque si sumamos sus dígitos nos va a dar un múltiplo del 3, 12. Por lo tanto 48 automáticamente es un número que es divisible por el 6 y verificamos en la división que nos dio exacta. 960 es otro número divisible por el 6 ya que cumple con el criterio de divisibilidad del 2 al terminar en 0 y con el criterio de divisibilidad del 3 al sumar sus dígitos ya que nos da múltiplo del 3, 15. Por lo tanto, si verificamos en la división, comprobamos que 960 dividido en 6 nos da exactamente 160 y su residuo nos da 0. El 18, el 24, el 12, el 54 y el 378 son otros números que cumplen con el criterio de divisibilidad del 6. Criterio de divisibilidad del 9. Este criterio es muy similar al del 3. Un número es divisible por 9 cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. Así de sencillo. Tenemos de nuevo el 36. Si sumamos sus dígitos 3 más 6 nos da múltiplo de 9. Por lo tanto 36 es divisible por el 9 y verificamos en la división que nos da exacta donde el residuo es 0. 369 es otro número divisible por el 9. Si sumamos sus dígitos 3 más 6 más 9 nos da como resultado 18 y 18 es múltiplo del 9. Verificamos acá en la división que nos da exacta. 8793 es otro número que cumple con el criterio de divisibilidad del 9, ya que si sumamos sus dígitos 8, 7 más 9 más 3 nos da como resultado 27 y 27 es múltiplo del 9. Aquí tenemos la división que nos permite comprobar que este número al dividirlo por 9 nos da exactamente 977 y su residuo nos da 0. 405 y 4680 son otros números que nos permiten identificar que cumple con el criterio de divisibilidad del 9. Último criterio y uno de los más fáciles de aprender, criterio de divisibilidad del 10. Un número es divisible por el 10 sencillamente cuando su última cifra es 0. Tenemos el 50, verificamos que termina en 0 y acá la división 50 dividido en 10 nos da 5 y su residuo 0. Así de simple. El 250 también es divisible por el 10 y verificamos que su división nos da exacto. Por lo tanto el 440, 830 y 6150 son números que cumplen con el criterio de divisibilidad del 10. Sí, ya sé que acá varios de ustedes han podido identificar que estos números que terminan en 0 también cumplen con el criterio de divisibilidad del 5 y del 2. Pues bien, para tener en cuenta, hay números que pueden ser divisibles al mismo tiempo por otros. Miremos, el 124 es divisible por el 2 por terminar en par y por el 4 porque sus dos últimas cifras son divisibles por el 4. 528 es otro número que cumple con varios criterios de divisibilidad, por el 2 al terminar en par, por el 3 porque si sumamos sus tres dígitos nos da múltiplo de 3, por el 4 porque sus dos últimos dígitos, el 28, son divisibles por 4, y el 6 porque si cumple con el criterio de divisibilidad del 2 y del 3 automáticamente es divisible por el 6. El 60 cumple con el criterio de divisibilidad del 2 al terminar en 0, el del 3 porque sumamos sus dígitos nos da múltiplo del 3, el del 5 al terminar en 0, el del 6 porque es divisible por el 2 y el 3 al tiempo, y el del 10 al terminar en 0. 630 es otro número que cumple con varios criterios de divisibilidad, por el 2 al terminar en 0, por el 3 porque si sumamos sus dígitos nos da múltiplo de 3, por el 5 al terminar en 0, por el 6 porque es divisible por el 2 y el 3 al tiempo,
Por el 9 porque si sumamos sus dígitos nos da múltiplo del 9. Y por el 10 porque termina en 0. Como ven, este número cumple con 6 criterios de divisibilidad. Eso es todo por hoy, chicos. Tengan en cuenta que estos criterios de divisibilidad nos permitirá identificar cuándo un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. Además, esto nos permite resolver situaciones de nuestra vida que requieren de reparto. Hasta la próxima.